Buen día, bienvenidos a otro día más en lo que conocemos como el Ateneo Central, a cargo de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. En el día de hoy, quienes habla, Salas Martín, soy residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria. Voy a estar a cargo de lo que es el tema de hoy. Junto conmigo me acompaña la doctora Cáceres Belén, jefa de residentes de la misma residencia, tratando de abordar en el día de hoy lo que es patología banano-prepucial y pediátrica en el primer nivel de atención. Vamos a ir hablando un poco, desarrollando en la clase. Al final de la clase vamos a tratar de poner un poco en práctica los conocimientos con algún caso clínico, que lo invitamos a participar, y vamos a dejar las preguntas o dudas también para el final de la clase, para cuando abramos el espacio. Bueno, la bibliografía en la cual nos basamos principalmente ha sido en lo que es el pediatra, de los procesos más frecuentes de neurología pediátrica, que es un consenso de la Sociedad Española de Pediatría del año 2017. Patología de prepucio, la unidad 1 de un consenso de lo que es la Asociación de Cirugía Infantil del año 2014, el consenso, y lo que es el PRONAP del 2016, en la unidad de errores frecuentes en patologías quirúrgicas. Bien, los objetivos que nos planteamos para la clase de hoy fueron principalmente repasar un poco lo que son los conceptos anatómicos y fisiológicos que conlleva, reconocer aspectos más importantes que están relacionados con la patología prepucial y también con los diagnósticos diferenciales, y conocer las alternativas de los diferentes tratamientos que tenemos disponibles, así como también identificar las características para una derivación oportuna con el especialista. Buenas, bienvenidos, buenos días. Vamos a empezar haciendo referencia a una de las estructuras que son clave en las patologías balano-prepuciales, que es el prepucio, una estructura mucocutánea que tiene como función principal proteger lo que es el glande y tiene una función también erógena. Desde los tiempos antes de Cristo, hubo muchas corrientes, tanto religiosas, sanitarias, que consideraban que la exéresis de lo que sería el prepucio era una práctica recomendada. Algunos desde la rama de la parte religiosa, era un símbolo de un pacto con Jehová. Adoptó una corriente estadounidense en los años 70, hablaban que prevenía enfermedades de transmisión sexual, hablaba de la higiene, hablaba de que evitaba y prevenía enfermedades como la masturbación en esos tiempos, la cefalea, entre otras, que llegó a tener hasta un pico de presentación o prácticas de exéresis del prepucio de un 90% de los recién nacidos. Se ha demostrado con el tiempo que el prepucio es un órgano que tiene una función y que en lo posible, y esto tiene que quedar como un punto clave, no hay necesidad o no habría un beneficio claro en la exéresis o la extracción o la circuncisión de este órgano, ¿sí? Si nos centramos en las funciones que presenta el prepucio, presenta una función valvular, que lo que permite es una especie de válvula de un solo sentido, donde el orificio externo del prepucio permite la expulsión, la eliminación de orina y evita el ingreso de patógenos o algún elemento extraño. Por otro lado, tiene una función lubricante, al tener glándulas sebáceas y junto con lo que es el líquido seminal y lo que es la producción del líquido prostático, genera lubricación, facilita la erección, facilita la eversión prepucial. Por otro lado, tiene una protección directa que evita los microtraumatismos. Tiene una protección inmunitaria, ya que las células de la piel del prepucio tienen un gran contenido de células de Langerhans que permite la detección de antígenos, así evitando enfermedades, ¿sí? Y por último, y hablando un poco de la segunda función que tiene el prepucio, que es la función erógena, tiene grandes terminaciones nerviosas, principalmente para lo que sería
el movimiento, el tacto y la temperatura que permiten una mejor función erógena, una mayor sensibilidad. Con lo que respecta a la embriogénesis de este órgano, hablamos que el prepucio inicia su formación en la semana 12 de gestación, como el resultado de una placa epidérmica cilíndrica que viene derivada del ectodermo. Esta placa empieza a delaminarse, como se ve en el dibujo, empieza como a dividirse desde la altura del surco balano prepucial hasta la punta del glande. La piel que sobresale o que rebosa sobre la parte distal del glande termina de cubrir la cabeza aproximadamente en la semana 17 de gestación. Poco luego de formarse, ese prepucio con el glande se fusionan y que con el crecimiento, esto vamos a hablar más adelante de lo que es la fimosis fisiológica, que con el crecimiento, las erecciones durante el desarrollo del niño, esto empiezan a desprenderse para que pasados los 3 años aproximadamente, el glande pueda liberarse completamente hasta lo que sería el surco balano prepucial. Cuando hablamos de patologías o entidades patológicas del prepucio, la principal identificada en esta lista es la fimosis. Hablamos también de la balanitis o la balanopostitis, que hacen referencia a la inflamación del glande o del prepucio solamente, o ambos glande y prepucio. La parafimosis, adherencia balano-prepuciales y quistes de esmegma. Dijimos que la principal patología de las balanoprepuciales era la fimosis, que la podemos definir como la imposibilidad de retracción del prepucio hasta el surco balano-prepucial, ¿sí? Y ahora un concepto importante, otro concepto clave era la fimosis fisiológica. Hablamos que el 90 al 95% de los recién nacidos no se les retrae el prepucio, un poco recordando lo que dije recién sobre lo que sería la embriología. Luego de que se forman completamente estas dos estructuras, se vuelven a adherir y que con el tiempo van a ir dividiéndose completamente. Es por eso que siempre se tiene una conducta expectante de esta fimosis que encontramos en el recién nacido. Esta liberación se ve favorecida por las erecciones, la queratinización del epitelio prepucial, la formación de quistes, pseudoquistes de esmegma, que también lo vamos a nombrar. Y acá, si hablamos un poco de números, se habla que a los 3 meses del recién nacido, un 85% presenta todavía fimosis. Al año disminuye un 50% y ya a los 3 años representan un 10%. Si vamos todavía a mayor crecimiento de un niño, un adolescente, es aproximadamente un 0,3% la presencia de fimosis en esa edad, que sí ya ahí se podría considerar que es patológica. Martín. Bien. Entrando ya a la parte de diagnóstico de esta entidad en particular, hay que tener y dejar muy en claro de que no requiere ningún estudio complementarios, ¿sí? Se basa más que nada en lo que es el motivo de consulta en sí y una adecuada anamnesis con un buen examen físico realizado, teniendo en cuenta ciertas pautas que ya vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿sí? El motivo de consulta por el cual suelen llegar, bueno, obviamente como dijo Belén hace rato, bien, como dijo Belén hace rato, ¿Qué te puse una caja de alta curiosidad? Básicamente el motivo de consulta principal de la fimosis sería la imposibilidad de retraer el prepucio, ¿sí? Que es en sí lo que se denomina como fimosis. Pero en otros casos podemos presentar signos de infección o signos de inflamación, ya sea del prepucio o del surco balano prepucial en sí. Y en otros casos se pueden observar